Bueno, entonces voy a exponerles unas frases principales de este texto. Realmente son como las primeras 20 páginas. Entonces, un resumen más o menos y este texto pues abarca lo que hemos visto en las clases. Entonces, la siguiente diapositiva. Devenir, ya lo veo. Entonces, aquí yo estoy citando textualmente a Engels. Todo lo que aquí está escrito es textualmente lo que dice Engels en el texto. Obviamente, pues mediando la traducción, ¿no? En el curso del desarrollo, todo lo que un día fue real se torna irreal, pierde su necesidad, su razón de ser, su carácter racional, y el puesto de lo real, que agoniza, es ocupado por una realidad nueva y vital. Pacíficamente, si lo caduco es lo bastante razonable para resignarse a desaparecer, sin lucha, por la fuerza, si se revela contra esta necesidad. Ahí que está plasmando Engels, básicamente. Todo lo que existe merece perecer. ¿Sí? Aquí tal cual está plasmando eso. Entonces todo lo que un día es real, racional, tiene sentido, en el curso de su propio desarrollo va a dejar de ser irreal. Perdón, va a dejar de ser real, va a volverse irracional. Entonces, por ejemplo, eso podemos analizarlo con la esclavitud. En su momento la esclavitud era real, existía y era racional. Estaba legitimada tanto por la moral, por las leyes, por las costumbres. Para la gente era normal y todo, sí, tener un esclavo. Un esclavo. En el propio movimiento de eso, que fue real y racional, en un momento sí pierde su carácter racional, pierde su razón de ser. Marx, ¿cómo lo explica? Marx no es alguien moralista, ¿no? Él no lo explica de que no, que el ser humano encontró los derechos humanos y entonces dijo, acabamos la esclavitud. No, las máquinas lo hacían mejor, ¿sí? Entonces las máquinas y la industrialización hicieron posible reemplazar la mano de obra esclava. Entonces esa realidad productiva modificó la superestructura ideológica, haciendo que la esclavitud ya no tuviera ninguna necesidad. Y eso lo decía él, ¿no? Que en Estados Unidos miren dónde han llegado las máquinas y dónde se ha abolido la esclavitud. Entonces, como eso es tal cual el devenir, ¿sí? Todo lo que existe en algún momento dejará de ser. Entonces, como lo plantea Engels, ¿no? De este modo, la tesis de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real, se torna por la propia dialéctica en su reverso. Todo lo que es real dentro de los dominios de la historia humana se convierte con el tiempo en irracional. ¿Sí? Y eso lo hemos visto con la monarquía. Ahorita nos quieren vender que el capitalismo es el producto de la recta razón universal. ¿Sí? El fruto máximo de la razón. Pero el capitalismo no tiene ni 500 años existiendo. En su propio movimiento va a dejar de ser racional. En algún momento va a dejar de ser real. Lo es ya de consiguiente por su destino. Lleva en sí de antemano el germen de lo irracional. Ahí tendría la duda. En esa frase, ¿qué se dice de la progresión lineal, o sea, de la idea del progreso? Porque es que ahí quedaría abierto la idea de un determinismo, de que, y está bien, una etapa supera racionalmente a la otra, es decir, que Claro. tiene más sentido el modo de producción capitalista que el feudal, tiene más sentido el modo feudal que el esclavista, tiene más sentido, o sea, se supone que hay un avance de la humanidad en cada etapa, y eso pues, es cuestionado con esa idea del progreso. No necesariamente el tránsito a una etapa siguiente significa que haya unas mejores condiciones deseables dentro de En el mismo texto, Engels da la respuesta a eso. Él dice que las ciencias naturales, por ejemplo, ya descubrieron que la Tierra tiene un fin, ¿sí? Tiene un final. Y él plantea, bueno, esto no se lo podemos culpar a Hegel porque en ese momento las ciencias naturales no daban para que él se ocupara de eso. ¿Cómo responde Engels a esa cuestión? Bueno, el declive de la historia humana no ha llegado porque todavía no hemos llegado a la cima, ¿sí? O sea, todavía no estamos en el declive porque no hemos llegado a la cima. Así es como Engels responde. Engels dice, no, la verdad es que las ciencias naturales ya nos dicen que la Tierra va a tener un final. O sea, que esa progresión lineal es cuestionable. Incluso él en los textos lo plantea, el capitalismo puede llegarnos a la revolución o a la muerte de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? No es que sí o sí, o sea, haya un determinismo, ¿no? De que sea una historia progresiva, sino que están las potencias para que lo sea.
sea, estamos nosotros, la clase obrera, capaz de dirigir el mundo. Están las potencias, pero puede que todo se acabe con una guerra nuclear. Puede ser. ¿Sí? Pero están las potencias para una progresión. Inclusive, la misma necesidad de eso que nos dice, que el comunismo, llegado caso de que ocurra, es también un momento transitorio. Va a ser superado por un estado nuevo que no conocemos, que no vale la pena cuestionarlo porque ni siquiera hemos llegado allá, pero que necesariamente no hay un fin de la historia. Eso es lo que nos dice más o menos. Todo lo que en su tiempo es racional, ¿sí?, lleva consigo el germen de lo irracional. ¿Por qué de lo irracional? Porque ustedes, por ejemplo, ven los debates en un momento histórico donde está gobernando la monarquía absoluta, es irracional la democracia. Usted plantéele a Hobbes que el pueblo decida por el propio pueblo, se le ríe en la cara, así no tiene sentido. Es irracional. Que la masa cree sus propias instituciones y dirija a la aristocracia, es irracional. Pero si el mismo curso de la historia cambió las cosas, ahora es irracional que haya alguien que por razón de sangre nos gobierne a todos. ¿Sí ven? Entonces, como lo que es racional está justificado, es real, en su propio automovimiento tiene a lo irracional y a lo irreal como potencia. Por mucho que hoy choque todavía con la aparente realidad existente, por ejemplo el comunismo, eso es irracional para la mayoría de personas. La tesis de que todo lo real es racional se resuelve siguiendo todas las reglas del método discursivo hegeliano en esta otra. Todo lo que existe merece perecer. Ese es el carácter revolucionario de la dialéctica. ¿Por qué? Porque plantea que el capitalismo merece perecer. No es más, ¿sí? El capitalismo no es la forma última de organización social, también tiene una muerte. Uno de los aportes importantes es la cuestión del proceso de conocimiento y qué es lo que busca uno en un proceso de conocer, verdades absolutas o verdades histórico-relativas, que ojo, que sea una verdad histórico-relativa no implica que es como la verdad relativa de la posmodernidad, ¿no?, que depende del observador y etcétera, no. Histórico-relativa es que la verdad es verdad en un contexto histórico determinado. Por ejemplo, la esclavitud era verdad en un contexto histórico determinado. Ahora la verdad es la libertad. La libertad entendida como la separación de los unos con los otros, ¿no? La libertad capitalista, pero es la verdad. Entonces, la verdad que trataba de conocer la filosofía no era ya una colección de tesis dogmáticas fijamente que una vez encontradas, solo haya que aprenderse de memoria. O sea, como si la filosofía, el proceso de conocer, fueran verdades absolutas que uno descubre. ¿Sí? O sea, verdades puestas ahí una vez y para siempre, que lo único que hay que hacer es memorizar. Si uno asume esa posición, la posibilidad de lo nuevo, la posibilidad del avance, muere totalmente. Porque si ya llegué a la verdad absoluta, ¿qué más verdad voy a conocer? Ahora la verdad residía en el proceso mismo de conocer, en la larga trayectoria histórica de la ciencia, que desde las etapas inferiores se remonta a fases cada vez más altas de conocimiento, pero sin llegar jamás, por el descubrimiento de una llamada verdad absoluta, a un punto que ya no pueda seguir avanzando, en que solo le reste cruzarse de brazos y sentarse a mirar la verdad absoluta conquistada. ¿Sí? O sea, la verdad era el proceso de conocer, no las verdades absolutas que uno registra como si fuera una lista de mercado y se memoriza, sino el proceso de cuestionar. ¿Sí? Eso era la verdad para Hegel. Y es muy importante eso, porque si uno analiza cómo piensa la iluminación, la ilustración, ¿no?, ellos lo que dicen es: la racionalidad echa por el traste toda la fantasía y dogmatismo de la religión pasada. ¿Sí? O sea, asumen que la humanidad por primera vez está en su mayoría de edad, como si la razón superara totalmente como irracional todo el pasado. En Hegel no es así. El pasado no es irracional. El pasado tuvo su razón de ser. El pasado tuvo su sentido. ¿Sí? Solo que ahora las potencias de la realidad implican que ya no es racional. Pero no quiere decir que esta verdad nueva, absoluta, universal, conquistada una vez y para siempre, sea ya el fin de todo. ¿Sí? Sino que es un momento en el proceso histórico. Lo mismo en la historia, ¿sí? Al igual que en el conocimiento, no puede encontrar jamás su remate definitivo en un estadio ideal perfecto. Una sociedad perfecta
son cosas que solo puede existir en la imaginación. O sea, la sociedad futura, comunista, socialista, va a tener contradicciones, va a tener problemas, va a tener, ¿sí?, cuestiones que resolver. Y toda la historia de la humanidad va a ser así. No va a haber un estado perfecto, pero sí va a haber la posibilidad de un mundo mejor, un mundo nuevo. Cielo. Todos los estados que se suceden no son más que otras tantas fases transitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad humana, ¿sí? Desde lo inferior a lo superior. Claro, está la posibilidad, como lo plantean las ciencias modernas, de que la humanidad llegue a su fin, que es muy probable, ¿sí? Pero las potencias es a que siempre lo nuevo es mejor que lo anterior. Por ejemplo, la organización capitalista es mucho mejor que la feudal. ¿Sí? Cada vez las guerras son peores. Y bueno, y cada vez las guerras son más posibles Pero también. el concepto de mejora ahí llamaría también la discusión. Eso lo pone en entredicho lo de colonial, ¿no? Ujú. De colonial otra vez por cuestionar el progreso. Por ejemplo, ¿bajo qué métricas yo puedo decidir qué es mejor o qué no? Podemos decir que, bueno, que el capitalismo, hay métricas que pudieran justificar eso. La esperanza de vida, por ejemplo, digamos, puede ser una métrica que uno diga, la esperanza de vida ahora que hace 500 años es mayor, entonces yo puedo decir que con ese parámetro. Pero también yo puedo encontrar elementos medibles o evidentes que pueden demostrar que, por ejemplo, el número de muertes violentas, etcétera, sea mayor en el contexto capitalista que en el contexto, digamos, de la colonia que hubo acá. O sea, por ejemplo, los actos de corrupción en el virreinato de la Nueva Granada, habría que analizar ese virreinato dentro del Imperio Español, cómo era la corrupción ahí comparada con la corrupción ahora bajo el sistema capitalista, etcétera. Entonces, ¿qué es bueno y qué es Pues Marx lo resolvería así. En el feudalismo, las potencias del feudalismo eran el capitalismo. En el capitalismo, por primera vez en la historia, están las potencias del comunismo. ¿Sí? O sea, el capitalismo, por contener las potencias de una sociedad comunista, es mucho mejor que el feudalismo. Porque el feudalismo, ¿qué podía ser? Un capitalismo. El capitalismo, ¿qué puede ser? Puede ser una sociedad diferente. Una sociedad organizada por la producción de la vida de base, no por el capital. Engels en este texto, parte de lo que hace es exponer la dialéctica hegeliana, cuáles son sus críticas y cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Engels y Marx veneran el método de Hegel, el método dialéctico lo veneran, pero el sistema filosófico, ¿sí?, para ellos es un problema, ¿sí? Inclusive hay una contradicción entre el sistema filosófico y el método filosófico. El sistema implica una verdad absoluta, algo cerrado, ¿sí? Y por eso es interesante lo que ellos plantean, ¿no? El sistema es cabalmente lo efímero en todos los filósofos, incluidos Hegel. Y lo es precisamente porque brota de una necesidad imperecedera del espíritu humano, la necesidad de superar todas las contradicciones, ¿sí? O sea, el sistema filosófico tiene que ser ya el fin, lo máximo, lo absoluto. Que implica que el fin de la historia, el fin del movimiento, el fin del cambio. Pero superadas todas las contradicciones de una vez y para siempre, hemos llegado a la llamada verdad absoluta. La historia del mundo se ha terminado. Y sin embargo, tiene que seguir existiendo, aunque ya no tenga nada que hacer. Lo que representa como se ve una nueva vez en una nueva contradicción. hay dudas? Entonces, el sistema filosófico, ¿cómo se interrelaciona con el marco categorial, el cual se supone que debe, o sea, el sistema filosófico tiene tras de sí un marco categorial que genera todas sus constructos, todo su proceso de generación de ideas a partir de ese sistema. Entonces, ese marco categorial. Lo otro es eso que se habla ahí de esa necesidad de superar las contradicciones. ¿Cómo se puede caracterizar? Como una necesidad de coherencia, de que el discurso tenga su sentido y pueda compararse con alguna otra situación, digamos, contrastada con la realidad. ¿Qué criterios se pueden involucrar ahí en esa valoración? Bueno, cuando plantea la necesidad imperecedera del espíritu,
está hablando del pensamiento. Y en el pensamiento, si uno se da cuenta, la contradicción es muy difícil de racionalizar. ¿Sí? En el pensamiento A es igual a A. Es una necesidad del espíritu. Pero en la realidad, con el proceso dialéctico nos damos cuenta que A no es igual a A. A contiene un otro necesariamente. No todo lo que existe tiene como necesidad el cambio. Tiene como necesidad un otro diverso. Entonces, esa es la cuestión. En el pensamiento, plantear eso es muy difícil porque el pensamiento se rige por las reglas rígidas de la lógica formal. La lógica dialéctica es la única que de alguna manera ha logrado flexibilizar eso y llevar el pensamiento a nuevas posibilidades. Pero aquí lo que ellos están diciendo es que, claro, el pensamiento lo que busca como necesidad es llegar al fin, a lo absoluto, a ese sistema filosófico de esas categorías universales, ¿sí? Pero entonces lo que plantea Marx y Engels es que la metodología de Hegel contradice el sistema filosófico de Hegel, porque la metodología es una metodología que implica el cambio, que implica, exacto, que yo no puedo de alguna manera pretender unas verdades universales y bajo esas verdades universales entender la realidad. Es al revés, es la realidad la que tiene que vertir sus contenidos en esas verdades universales y en esas categorías que yo hago. O sea, las categorías son el punto de llegada, son el resultado del proceso de investigación y no el punto de partida. Es contrario a todo el enfoque filosófico anterior a Marx, diría, porque no es ni siquiera Hegel, es contrario, donde a priori se postulaban las categorías y con eso se desarrollaba el sistema explicativo con esas categorías. Exacto, que es de alguna manera un intento a priorístico de conocer el mundo sin conocerlo, porque yo no estoy desplegando mi conocimiento sobre nada, sino de lo poco que conozco, me hago categorías y es sobre las categorías que yo desarrollo, pero yo nunca estoy desarrollando nada concreto real. La ciencia positiva, ¿no? Aquí es importante y es algo en lo que el profesor Manuel nos ha abordado un montón de veces. En Marx, la ciencia positiva no es el positivismo científico, no es la ciencia como esa expresión de, digamos, una colección de hechos muertos sin ninguna relación, ¿no? La verdad absoluta, para Engels y Marx, es imposible alcanzar por el camino de la filosofía, de la abstracción, etc. E inasequible para un solo individuo. O sea, Hegel no puede con su sistema filosófico pretender ya haber terminado con el pensamiento. No puede hacerlo una sola persona. No interesa. Lo que se persigue son las verdades relativas, pero ojo, no son las verdades relativas de la posmodernidad, ¿no? Verdades relativas en el sentido de relación, ¿sí? O sea, esto es verdad porque las condiciones históricas, la relación que rige esa verdad, es así. El ejemplo de la esclavitud, ¿sí? La esclavitud fue una verdad porque su relación histórica así le da, o sea, es una verdad relativa. En un momento va a dejar de ser verdad. Asequibles por el camino de las ciencias positivas y de la generalización de sus resultados mediante el pensamiento dialéctico. Pero ojo, este camino de las ciencias positivas no es el positivismo científico. El positivismo científico es la cosa más antidialéctica que existe. Sí, el positivismo científico es la formalización de la lógica formal y más o menos meter empiria, ni siquiera la de Hume, ¿sí? Una empiria todavía peor. Entonces, lo que busca ahora la ciencia positiva, la crítica de la economía política, por ejemplo, no es una verdad absoluta universal, sino es una verdad histórica, la verdad del proceso capitalista. Ahí, bueno, cuando se mira el problema de la ciencia positiva, ya de por sí había una problemática y es ya una diferenciación entre ciencia dura y ciencia dura, o sea, ciencia blanda que sería la humana, si se mirara eso desde el enfoque de economía política postulada por Marx. En la ciencia supuestamente natural, dura, de enfoque positivista, o sea, todo eso que conocemos como disciplina física, química, matemática, etc. Lo que se ha desarrollado, por eso lo postula Kuhn en la obra esa de las revoluciones científicas, es que hay un marco explicativo que él lo postula como paradigma, y ese paradigma tiene validez como verdad, sería relativo en este caso, con base en los criterios de coherencia con la contrastación de la realidad. Y es superable cuando llega otro paradigma que puede mejorar esa capacidad explicativa o aportar
nuevas explicaciones adicionales en la globalidad que pueden llegar a suplir esa necesidad de conocimiento, o sea, a ampliarlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el ejemplo de la gravedad, de Newton, etcétera, que llegó un momento en que no podía explicar ciertos fenómenos ya de orden mayúsculo y minúsculo. Y es necesario desarrollar algo que pueda explicar esa física, digamos, de altas energías, de grandes masas, y entonces es cuando la relatividad, por ejemplo, puede caber como ese marco explicativo y se compatibiliza. En lo micro después viene todo el problema de la cuántica. Entonces, es por la coherencia que se le da validez a ese paradigma, supuestamente la coherencia contrastativa, y que se supera cuando hay otra explicación, otro paradigma que tiene mayor coherencia con respecto a esa. Entonces, ¿cómo se ve ese enfoque con respecto? Engels en el Anti-Düring hace un ejemplo similar, ¿no? Algo con los gases de Bohr, algo así. Yo realmente no sé mucho de ese aspecto científico, pero él, ¿qué es lo que dice, no? Esa teoría científica era válida hasta cierto punto, o sea, había un momento en el que no se cumplía, pero bajo unas condiciones específicas se cumplía perfectamente. Entonces él explicaba, ¿no? ¿Cómo opera el metafísico? Para el metafísico, como la teoría no es absoluta, o sea, hay un margen en el que no se cumple, toda la teoría es cerrada. Entonces lo que Engels plantea, ¿y cómo plantea realmente un científico serio? Ah, no, pues la teoría no es cerrada, es relativamente cierta, ¿sí? Esta teoría es válida para este contexto, para estas condiciones específicas. En otros contextos y en otras condiciones, pues no aplica. Y eso lo podemos ejemplificar en Marx cuando, por ejemplo, habla de los cuadros de pintura. Él ahí lo que dice que es, la ley del valor en este aspecto específico de esta mercancía no aplica porque no se produce bajo las mismas reglas en las que está la producción amplia de mercancías del capitalismo. O sea, lo que ellos dirían es, esa verdad, ¿sí? Es relativa en el sentido de que depende del contexto, del margen en donde es aplicable. Por ejemplo, la ley del valor solo tiene sentido en el capitalismo. Si nosotros presuponiéramos la ley del valor en el feudalismo, ¿qué estaríamos haciendo? Naturalizar el modo de producción capitalista. La ley del valor es algo específico del proceso capitalista. Como es específico, es una verdad relativa a que la forma histórica que estemos estudiando sea el capitalismo. Ellos plantean una crítica filosófica muy importante, ¿sí? Que no hay que entender como, porque de nuevo, la negación no es echar al traste el pasado o no es echar al traste como si no sirviera o como si no fuera nada, ¿no? Que es de alguna manera lo que hacían los metafísicos, ¿sí? Para ellos la razón y la racionalidad eran lo máximo y todo lo anterior, por ser irracional, lo ignoraban. Entonces, ellos que afirman, con Hegel termina en general la filosofía, o sea, para ellos Hegel es el último filósofo. De un lado, porque en su sistema se resume del modo más grandioso toda la trayectoria filosófica. Hegel es un filósofo de lo absoluto, o sea, Hegel plantea una filosofía del arte, de la estética, de la religión. Es impresionante. Y de otra parte, porque este filósofo nos traza, aunque sea inconscientemente, el camino para salir de este laberinto de los sistemas hacia el conocimiento positivo y real del mundo, ¿sí? O sea, dejar esa pretensión de absolutismo y plantear la necesidad de que el conocimiento es un proceso. Que yo en este momento histórico estoy bajo unas limitantes a conocer, que en las sociedades futuras conocerán más cosas que nosotros, ¿sí? No es posible plantear un sistema filosófico de una vez cerrado para siempre, sino que es un constante proceso. Ahí... Bueno, hay una... bueno, sí. El aporte que se le reconocería ahí a Hegel sería respecto a que él postula un método, el método es el método de entendimiento de la realidad, entendimiento y transformación. Es un método activo en el cual yo entiendo y propongo una acción que la transforma en o que la puede transformar, que tiene una potencialidad de transformación. Correcto. O sea, el método ya de por sí da la posibilidad de que a partir de ahí se pueda producir todo el conocimiento ilimitado, dependiendo de la historia humana, porque tiene una coherencia en sus pasos, en la metodología, en sus pasos para poder desarrollar cualquier conocimiento de ahí en adelante. Ese sería, digamos, esa lectura. Eso es lo que ellos plantean, sí, el carácter revolucionario del método, frente al carácter conservador del sistema. Por eso ellos están negando el sistema filosófico
pero están reafirmando el método filosófico de Hegel, ¿sí? Ellos son muy seguidores de Feuerbach. Obviamente en este texto lo que hacen es superarlo, pero ellos plantean algo que Feuerbach resume así, ¿no? La naturaleza existe independientemente de toda filosofía. Materialismo. Es la base sobre la que crecieron y se desarrollan los hombres, ¿sí? Que son también de suyo productos naturales. O sea, el ser humano es una forma de la naturaleza, no es un contrario o un diferente, es un momento de la naturaleza, un momento distinto a lo demás, claro, pero sigue siendo una parte de la naturaleza. Fuera de la naturaleza y de los hombres no existe nada, materialismo puro y duro, ¿sí? Y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos fantásticos de nuestro propio ser. El maleficio que daba roto, el maleficio que daba roto, el sistema saltaba hecho añicos y se le daba de lado. Entonces, ahí viene la pregunta. Ahí se está diciendo que se reafirma en ese texto. Ese texto se supone que su obra es Engels, ¿no? Engels y Marx, pero principalmente Engels, sí. ¿Qué pasa? Que con la decolonialidad viene la supuesta ruptura, que Engels suplanta, que Engels se toma atribuciones, que él postula eso, dándole esa facultad al propio Marx. ¿Y por qué? Porque precisamente eso es contundente respecto al materialismo. Ahí no da pie a nada que sea religioso, a nada que sea idea pura, imaginario, metafísico, porque se supone que todo responde a la materia, parte de la materia y termina en la materia. Sigue ese proceso. Entonces, ahí, si Marx, si en el texto está explícito y es conjunto esa manifestación, de por sí, ya todo intento de meterle el carácter religioso espiritual, pues está contrario a esa. Si es posible hacerlo. Si es posible. Es un tema religioso. Dentro de. Claro. ¿Pero en qué sentido? ¿En la obra? ¿Cómo? ¿Dentro de la interpretación de Marx? No, dentro de la interpretación de Engels. ¿Sería que un panteísmo? No, pues es que como ahí está Spinoza. Sí, la unidad entre Dios y la realidad. Bueno, bajemos. Ahora, eso es diferente al fin de la filosofía, que es la superación de la filosofía hegeliana, ¿no? Una obra tan gigantesca como era la filosofía hegeliana, que había ejercido una influencia tan enorme, no se eliminaba por el solo hecho de hacer caso omiso de ella o decir que Hegel estaba equivocado. Había que suprimirla, ¿sí? En el sentido que ella misma emplea, es decir, destruir críticamente su forma, pero salvando el nuevo contenido logrado por ella. Acuérdense, suprimir es superar. Suprimir no es negar y como si nada, no, suprimir es negar lo viejo para afirmar lo nuevo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Había que destruir críticamente su forma, pero salvando el nuevo contenido logrado por ella. ¿Qué entienden ustedes por esa frase? ¿El método se anula? No, lo de destruir críticamente su forma, ¿no? De la filosofía hegeliana, pero salvando el nuevo contenido logrado por ella. Yo entiendo que dentro del nuevo contenido, una de las, digamos, del producto ya del sistema, ¿no? Del método, es que se postulaba que el faro civilizatorio era el europeo y el máximo grado de desarrollo del pensamiento estaba en Europa, que por eso se justificaba la colonización, por ejemplo, de todos los países de lo que llamamos tercer mundo, porque el producto máximo de ese pensamiento era ese sistema filosófico. Creería que Pues yo lo entiendo de dos maneras. La primera sería en lo inmediato, ¿no? Que cuando él habla de destruir críticamente su forma, está planteando el sistema filosófico. Y cuando habla de conservar el contenido, está hablando del método. ¿Sí? O sea, criticar la forma es criticar el sistema, salvar el contenido es salvar el método. Pero también se puede interpretar de
la forma en la que opera esta filosofía, que es una filosofía idealista, ¿sí? Pero aunque sea una forma idealista, sea una forma abstracta, el contenido de la filosofía de Hegel es un contenido que ninguna otra filosofía va a repetir jamás, ¿sí? Porque es el primero en captar realmente el movimiento de las cosas, aunque sea de una manera idealista. Es el primero en realmente capturar la historia como historia, no como una suma de hechos muertos y estáticos que mecánicamente se van causando unos a otros, sino como un proceso unitario del automovimiento ¿sí? De la realidad. Entonces lo que yo interpreto es, claro, ellos están criticando el sistema, conservando el método, pero también están criticando la forma de alguna manera filosófico-idealista de hacer la filosofía hegeliana, pero reivindicando el contenido logrado por ella, que es la dialéctica del entendimiento, ¿sí? Esa idea, de alguna manera progresiva, es como yo lo interpreto, ¿no? Se puede interpretar de otras maneras, pero yo así lo entiendo. Lo importante es eso, la superación, la supresión no es negar a Hegel como si no fuera nada, ¿sí? Es hacer una crítica contundente de la forma en la que él operó su proceso de conocimiento, pero salvando el contenido logrado por ella, el método. Entonces ahí lo que hace Engels, continuando con el texto, es plantear lo que nosotros vimos en la primera clase, ¿sí? El problema fundamental de la filosofía, el problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, problema supremo de toda la filosofía, pero es muy importante como lo plantea Engels porque, ojo, Engels no hace lo siguiente, que es dar una respuesta al problema. Él plantea que el problema en sí mismo es el problema. ¿A qué me refiero? Plantear el dualismo es ya de por sí el problema, ¿sí? Si yo planteo el dualismo y luego me voy por la materia, igual yo estoy aceptando el dualismo, solo que estoy poniendo a la materia como lo primero. Pero yo ya estoy aceptando el problema ¿de qué? De que la realidad es una sola y yo la estoy dividiendo entre espíritu y materia. Entonces, el problema supremo de toda la filosofía tiene sus raíces, al igual que toda la religión, en las ideas limitadas e ignorantes del estadio del salvajismo, ¿sí? O sea, para él el problema de la separación entre el pensar y el ser es como tal la problemática, ¿sí? Pensar que hay un problema, cuando lo que hay es una unidad, siendo el pensar una de las formas en las que se expresa el ser. Bueno, es problemático, ¿no? Porque entonces el problema de ahí en esa forma es esto, definir qué es estadio del salvajismo. Bueno, ahí más o menos en el texto, él lo que decía era, pues como esa conciencia de nosotros, ¿no? De que somos nosotros y hay una afuera, una exterioridad, ¿no? Entonces hay como ese primer momento de separación entre el mundo real, material, y nosotros y nuestra conciencia y nuestras formas de espíritu, etc. Una enajenación anterior. Sí, es como el pensamiento enajenándose del mundo, por así decirlo. Pero él lo que plantea es que no hay un problema entre el ser y el pensar. El pensar es una forma del ser. El espíritu es una forma de la materia. Entonces, si yo planteo que hay un problema y digamos a ese problema le doy una respuesta materialista, asumir el problema ya es asumir el idealismo, porque estoy planteando que se puede plantear que hay diferencia entre materia y espíritu, ¿sí? O sea, si yo asumo el problema de la identidad, perdón, del ser y el pensar, Sí, la idea de la materia. si yo asumo el problema y digamos, doy una respuesta materialista, igual estoy equivocado porque estoy asumiendo que el problema es válido en primer momento, ¿sí? La cuestión es decir, ese no es un problema, porque el ser y el pensar es de alguna manera una unidad, ¿sí? El pensar es una forma del ser. Ahí en el debate fundamental de la filosofía, no es decir, yo considero que lo acertado es el materialismo, desconociendo el idealismo, o el idealismo desconociendo el materialismo, sino que el debate fundamental de la filosofía, donde uno ve a Poliéster y ve los diccionarios, es quién genera quién es producto de qué, o sea, quién determina quién. Si el cerebro como órgano material tiene la capacidad en su composición eléctrica de generar y producir esos pensamientos, o esos pensamientos son los que crean a ese cerebro y a esa materia, ese órgano evolutivo.
porque es un órgano que evoluciona. El cerebro funciona con impulsos eléctricos. Él no le llega a las palabras A ni la E en el vocabulario, ni el chino, ni nada adentro. Le entran son impulsos eléctricos. Los sonidos del canto, la música no entra ya. Aquí los decodifica el huesecito y todo eso, y se transforman en, como un decodificador en impulsos eléctricos. Las imágenes lo mismo. Todo funciona ya es eléctricamente. Pues ahí. Entonces ese era el debate. ¿Quién produce a quién? Si era interesante determinar, porque es producto de un desarrollo evolutivo, el cerebro altamente desarrollado, y ahí es donde entran otros temas interesantes. Y eso tal cual lo dice Engels, tal cual, ¿no? Él dice, entonces en resumen, como para simplificar, es ¿cuál es primero? ¿Cuál es primario? Si el espíritu o la materia. Pero pues en nuestra deducción es que la materia, en su propio automovimiento, contiene el espíritu, contiene el pensamiento, ¿sí? Lo produce, exacto. Entonces ahí Engels lo que dice es que los que se dan por la respuesta de que la materia produce el espíritu son materialistas y al revés son idealistas. Eran respuestas mecánicas, mecanicistas, y hay que entenderlo como la respuesta dialéctica. ¿Cómo es que el mismo crea, se desarrolla y produce eso? ¿Sí? Y uno de los problemas, digamos, de ese materialismo mecanicista es esa división entre lo espiritual y lo material, ¿sí? Negando el pensamiento como si fuera nada. Entonces, ¿qué deja? Deja un mecanicismo. Pero lo que hace Marx y Engels es integrar el pensamiento como momento de la materialidad del mundo, lo cual es una dialéctica materialista, no un mecanicismo materialista, ¿no? Que niega el pensamiento, niega el aspecto subjetivo. Eso no lo hace Marx y Engels. Lo siguiente que ellos mencionan, y aquí sí dan una respuesta contundente a eso, es el problema de la identidad entre el pensar y el ser, que es diferente al problema de la relación entre el pensar y el ser. ¿Cuál es ese problema de la identidad? Muy sencillo. ¿Nuestro pensamiento es capaz de conocer el mundo real? ¿Podemos nosotros, en nuestras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una imagen refleja exacta de la realidad? Ese es el problema de identidad. ¿Mi pensamiento puede ser idéntico a la materialidad que estoy viendo? ¿Qué responden ustedes? Lo abordamos con el proceso que se estaba revisando, que no se plantea acá, en el cual lo concreto pensado, etc. Al final se construye una imagen interrelacional categorial que intenta transmitir esa región de la realidad, pero que evidentemente no lo va a lograr Del todo, claro. no lo va a lograr del todo, pero sí tiene unos elementos de aproximación, que es esa interrelación categorial que va a haber cuando uno pasa de la análisis a síntesis, pues. El proceso de análisis a síntesis. Esta pregunta es de alguna manera el debate entre el racionalismo y el empirismo, ¿sí? El racionalismo asume que con la mera razón se pueden conocer los universales y el empirismo, en cambio, dice que no puede haber nada seguro porque todo depende de mis sentidos y mis sentidos son interpretaciones del cerebro. Ambos son idealismos. El empirismo y el racionalismo son idealismos los dos. Ambos están negando el conocer la cosa en sí. Y es muy interesante como Engels le da respuesta a eso, ¿no? Engels parte de la división que hace Kant entre el nómeno y el fenómeno, ¿no? El fenómeno es el aspecto aparente de la cosa, el nómeno es la cosa en sí. Para Kant, nosotros no podemos conocer la cosa en sí. Y la mayoría de la ciencia, incluso actualmente, plantea esa cuestión, que no se pueden afirmar el conocimiento seguro de las cosas, sino, por ejemplo, uno de los padres de eso es Popper, el falsacionismo de Popper, ¿sí? Que mejor dicho, uno no puede afirmar que la ciencia no se trata de verdades, sino de refutaciones, que es más o menos lo que él plantea. ¿Cómo resuelve este problema Engels? Muy sencillo. La refutación más contundente a los que plantean que no se puede conocer las cosas en sí, la refutación más contundente a estas extravagancias es la práctica, el experimento y la industria. Es decir, la tecnología. ¿Por qué? Porque con la práctica, con el experimento y con la industria, la cosa en sí es convertida en cosa para sí. ¿Sí? Yo convierto la materialidad del mundo en una silla para mí, como ser humano. Esa es la definición de tecnología, que puede ser el lápiz. O sea, la tecnología responde a esa lógica de llevar un marco de conocimiento que sea, digamos, elemental,
a una aplicación práctica que es la cosa para sí. Y la cosa en sí, claro que puede ser conocida. ¿Y cuál es la evidencia más sencilla de eso? Que la puedo convertir en algo para mí. Que yo puedo transformar la materialidad de las cosas y convertirlas en sillas, en mesas, en techos, en bombillos, en tableros, en reproductores, ¿sí? O sea, uno puede conocer el mundo material porque lo puede transformar. Y esa es la evidencia más directa de eso. En la medida en que yo transformo el mundo en un mundo para mí, estoy conociendo la materialidad de la cosa en sí. Y esa es la respuesta que le da Engels, ¿sí? La refutación más contundente es la práctica, la experimentación y la industria. La industria demuestra que uno puede conocer objetivamente el mundo. Si no, no pudiera producir autos, bombas, etc. Creo que ya es el último, ¿cierto? Bueno, es más o menos eso, una exposición de las 20 primeras páginas del texto que estábamos leyéndonos, ¿no? De Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana.